Buenas tardes, grupo de Física y Química de primero de bachillerato. Bien, vamos a ver unos vídeos de trabajo y energía, que sería el último bloque que hay en bachillerato. Bien, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es la energía? La energía es una propiedad de los cuerpos o de los sistemas materiales que les permite producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Vale, esto a priori podemos no entenderlo, pero tenéis que pensar que la energía es la propiedad que tiene un cuerpo que le permite modificar a otro cuerpo. Por ejemplo, si un cuerpo va a una determinada velocidad, podría chocar con otro cuerpo y deformarlo. O si un cuerpo está en lo alto de una colina, podría caer de esa colina y ganar velocidad. Se modifica a sí mismo, ¿vale? Es propiedad de los cuerpos que les permite producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Si un cuerpo en una colina cae hacia abajo, gana velocidad, entonces es porque tenía energía. ¿Vale? En el tema este de energía, ya sabemos lo que es la energía. Hay varios tipos de energía. Posiblemente habréis visto la energía cinética. La energía cinética la habréis estudiado como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Yo quiero demostraros de dónde puede venir esta ecuación. Acordaros también que el trabajo es fuerza por variación de x, que variación de x es la distancia. Yo, por ejemplo, quiero mover un carro, o voy a mover un carro desde una posición, desde la posición 1 hasta la posición 2. ¿Vale? Entonces, para moverlo yo le empujo con una fuerza. Entonces realizo un trabajo, ¿vale? Cuanto más tiempo esté empujando, o cuanto más, bueno, en este caso, distancia, que también está relacionado con el tiempo que tardas, pero bueno, en este caso, cuanto más distancia yo esté empujando ese carro, más trabajo estoy realizando, ¿vale? Entonces, por eso el trabajo se puede escribir como, o expresar matemáticamente como fuerza por distancia. A la distancia lo llamo variación de x, ¿vale? Sería x sub 2 menos x sub 1. Bien. Con todo esto voy a demostrar de dónde sale la ecuación de la energía cinética. Voy a hacer primero en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, una de las ecuaciones que teníamos era que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y esa distancia va a ser variación de x, ¿vale? Lo voy a llamar variación de x. Por lo tanto, v al cuadrado menos v sub 0 al cuadrado es 2 veces la aceleración, pero acordaros que fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto la aceleración es la fuerza entre la masa. 2 veces fuerza entre la masa por variación de x. El 2 entre me lo paso para el otro lado de la igualdad y me queda 2, bueno, al revés, perdón. Si lo paso para el otro lado me quedaría m medios que multiplica velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Eso es igual a fuerza por variación de x. Bien, entonces la expresión que está en la parte izquierda de la igualdad se puede escribir de la siguiente manera. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y eso es igual a fuerza por variación de x. Bueno, con esto demuestro, no obtengo la ecuación, esto es la demostración de que esto es la variación en la energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿vale? La energía cinética que tiene al final, cuando ya llega un cuerpo, por ejemplo, a ver, este es el caso de un cuerpo que parte de un punto con una velocidad v sub 1
y va acelerando hasta un punto 2 que tiene una velocidad v sub 2. Aquí, en el punto 1, tiene una energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad que lleva, v sub 1 al cuadrado. Y en el punto 2 tiene otra energía cinética, que será 1/2 de la masa por la velocidad que lleva, que es v sub 2 al cuadrado. Si aumentó la velocidad, tiene más energía en el punto 2. Y si disminuyó, pues la energía cinética del punto 2 será menos que en el punto 1. Depende, en este caso, tienes mayor cantidad de energía cuanto más rápido vayas. Un coche que vaya a 120 km por hora, si se golpea contra una pared, producirá una deformación mucho mayor que un coche que vaya a 20 km por hora. ¿Por qué? Porque el primero tiene mucha más energía. Va a más velocidad, tiene más energía. Bien, volviendo a la ecuación, fuerza, variación de X es el trabajo. Bueno, este es el ejemplo de que el trabajo se puede expresar también como variación de energía. Variación de energía cinética, ¿vale? Bien. Otra forma de demostrar esto. Trabajo. Bueno, la variación del trabajo sería la fuerza por la variación en la distancia, ¿vale? Fuerza diferencial de X. Si yo aquí hiciera integrales, que sé que no lo visteis, a estas alturas tendríais ya que haberlo visto, pero con el curso con el coronavirus igual no. La integral de una derivada se anulan, ¿vale? Si yo pongo integral a una derivada, esto se anula. Y entonces aquí me quedaría simplemente trabajo. Trabajo es la integral de la fuerza por diferencial de X. Bien, trabajo es la integral de la fuerza. Bueno, integro desde el punto 1 al punto 2, ¿vale? Integro en la distancia. A la distancia, lo que cambia, la variable es la distancia. Y voy del punto 1 al punto 2. De la fuerza, bueno, y la fuerza la puedo representar como... Cualquier fuerza se puede representar como masa por aceleración por diferencial de X. Bien, esto es la integral, punto 1 al punto 2, masa por la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Por diferencial de X. Diferencial de X con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Esto es igual a la velocidad. La velocidad es la variación de X con respecto al tiempo. Entonces esto me quedaría mv diferencial de v. La integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de mv diferencial de v, ¿vale? Y si no visteis integrales, cuando las veáis, sabréis o descubriréis que la integral de una incógnita, voy a llamarlo x, diferencial de x, x elevado a n por diferencial de x va a ser igual a x elevado a n más 1 entre n más 1, ¿vale? Entonces, en este caso, la integral de v por diferencial de v, ya que la masa es una constante que no depende de... O sea, esta masa saldría fuera de la integral, porque no depende de la distancia recorrida, no va a cambiar la masa por que yo me mueva del punto 1 al punto 2. Entonces la masa saldría fuera. Entonces la integral de v diferencial de v, atendiendo a cómo se resuelve este tipo de integrales, será igual a v al cuadrado entre 2. Desde la posición 1 a la posición 2. O sea, sería v sub 2 al cuadrado medios menos v sub 1 al cuadrado medios, ¿vale? Entonces, vuelvo a la ecuación anterior, donde ya sé resolver esta integral. Entonces, el trabajo era eso, masa, la integral de mv diferencial de v. La masa la saco fuera y me queda la integral de v diferencial de v entre 1 y 2. Y esto ya lo resolví. Sería la masa por v sub 2 al cuadrado medios menos v sub 1 al cuadrado medios, ¿vale? Entonces esto es 1/2 m v sub 2 al cuadrado menos 1/2 m v sub 1 al cuadrado. Y esto es la variación en energía cinética. Es decir, energía cinética
en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. ¿Vale? Esto es un poco para que veáis cómo se pueden relacionar siempre todos los conceptos en física. Se puede utilizar una ecuación u otra y siempre llegas al mismo resultado, ¿vale? Siempre cualquier camino en física es válido si lo razonas todo. Yo puedo hacer, o sea, del trabajo puedo sacar la variación de energía cinética o viceversa. De dos velocidades con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme llego también a esa igualdad, que trabajo es variación de energía cinética, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Anteriormente, en cuarto de la ESO, deberíais haber visto que también está la energía potencial, y la energía potencial posiblemente la hayáis visto como mgh, masa aceleración de la gravedad por la altura, ¿vale? Aquí en estos apuntes, tipos de energía cinética, aquí está energía potencial. Es la energía que tienen los cuerpos por el mero hecho de estar a una cierta altura con respecto al suelo. Era lo que os comentaba yo, que esa piedra tiene energía porque puede modificarse a sí misma o modificar a otros cuerpos. O sea, puede ganar velocidad en el momento que cae de esa colina. Si le quitamos la colina, cae hacia abajo y gana velocidad. Entonces, por eso se dice que tiene energía. A ese tipo de energía se le llama energía potencial. Esto es la definición que se da en la ESO. En segundo de bachillerato vais a ver una definición un poco más rigurosa para la energía potencial. Que, bueno, no sé si meterme o no meterme. Bueno, la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo por el mero hecho de encontrarse en una determinada posición en un campo de fuerzas. ¿Vale? Esto es lo que veríais en segundo de bachillerato. Por ejemplo, imaginaos a la Tierra. La Tierra, por el mero hecho de tener masa, va a atraer a otros cuerpos que tengan masa. Para estudiar cómo atraen a estos cuerpos, digamos que se dice que la Tierra produce un campo de fuerzas a su alrededor. El concepto de campo lo inventó Michael Faraday y es un concepto, o sea, es algo inventado que nos sirve para saber cómo van a interaccionar unos cuerpos con otros. Vale, por ejemplo, imaginemos que aquí tengo un satélite. Voy a dibujar un satélite. Un satélite tiene masa y como tiene masa va a sentirse atraído por la Tierra, que también tiene masa, ¿vale? Pero ¿cómo se siente atraído? ¿Qué va a hacer el satélite? ¿Va a moverse así? ¿Va a moverse así hasta llegar a la Tierra? No, se va a mover en línea recta, ¿no? Pues por eso se dibuja un campo de fuerzas, que son líneas. Si solo hay un cuerpo con masa, serían líneas rectas, y se dice que el satélite se va a mover así, en esta dirección, ¿vale? Hay una fuerza de atracción gravitatoria que empuja al satélite hacia la Tierra. Pues ese satélite, por el mero hecho de encontrarse en un campo de fuerzas, dentro de un campo de fuerzas, que es este concepto, se dice que tiene una determinada energía potencial. Es decir, cuando el satélite esté aquí, pegado a la Tierra, ya no va a poder moverse, no va a poder modificar su estado de movimiento. Entonces ahí se dice que ya la energía que tiene es la mínima posible, ¿vale? Pero en el momento que se mueva de ese campo de fuerzas, por ejemplo hasta aquí, tiene una energía que es mayor que la mínima posible, porque puede volver otra vez a sentirse atraído por la Tierra y volver otra vez al suelo, ¿no? A la Tierra. Entonces, bueno, este es el concepto de energía potencial un poco más para segundo de bachillerato. Y os digo que ahora en la ESO, incluso en primero de bachillerato, veis la energía potencial como masa, gravedad por altura. Porque se estudia eso, en la Tierra, en el suelo, pues cuerpos que están a cierta altura, que son los que tendrían energía potencial porque pueden caer y volver al suelo, ¿vale? Pero hay un concepto más complejo que veréis el año que viene. Bien, con todo esto que ya dimos un poco de repaso de energías, tipos de energía, las más importantes, vamos a hacer algún problema
de todo esto. Vamos a empezar por este. Problema de trabajo, energías, etc. Primero, se tira de un cajón de 30 kilogramos de masa que se encuentra sobre una superficie horizontal con una fuerza constante de 200 newton, que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Bien, entonces, voy a ir preparando el problema. Entonces yo tengo un cajón me dicen que se tira con una fuerza de 200 newton que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Entonces yo, bueno, voy a poner mi sistema de referencia en el cajón. Como el cajón se mueve, voy a suponer que se mueve hacia la derecha, ¿vale? Eje X hacia la derecha. El Y me da igual porque no se desplaza, bueno, voy a ponerlo hacia arriba, ¿vale? Y la fuerza, voy a dibujarla. Tiene que haber aquí un ángulo con respecto a la horizontal de 20 grados, ¿vale? Bien, ¿qué más me dice? No, perdón. No. Bien. Bueno, el cajón tiene una masa de 30 kilogramos, la fuerza son 200 newton y se desplaza a 3 metros. Y luego me dice que el coeficiente de rozamiento dinámico con el suelo es de 0,2. Bien. Entonces el cajón tiene una masa de 30 kilogramos, que ya vamos a calcular el peso directamente. Porque hay una fuerza peso. Peso es igual a mg. Como son 30 kilogramos por 9,8. Me sale un peso de 294 newton. Entonces, hay una fuerza de peso hacia abajo que es de 294 newton. Todo cuerpo que está sobre una superficie, apoyado sobre una superficie, siente el efecto de una fuerza de reacción, o sea, opuesta o sea, en perpendicular a la superficie, opuesta al peso que hace que se asiente sobre dicha superficie. Esa fuerza es la normal. La normal la voy a dibujar, está entonces perpendicular a esa superficie, hacia arriba en este caso. Y además nos dicen que aquí hay rozamiento. Entonces tenemos que dibujar la fuerza de rozamiento, que siempre yo en este dibujo deduje que se movía hacia la derecha, o sea, que es su velocidad, o sea, que se desplaza el cuerpo hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento y la voy a dibujar aquí. Fuerza de rozamiento, ¿vale? Bien. Me dicen que se desplaza 3 metros, o sea que el cuerpo va a llegar a esta posición, por ejemplo, y aquí, esta distancia, son 3 metros. Y me piden el trabajo realizado por el total de las fuerzas. Calcula el trabajo realizado por el conjunto de las fuerzas. ¿Vale? Bien. Aquí, la fuerza de 200 newtons que está actuando en la diagonal lo mueve hacia la derecha y realiza un trabajo. Pero la fuerza de rozamiento realiza otro trabajo, que sería un trabajo de frenar al cuerpo. Si me dice el trabajo total realizado por ambas fuerzas, tenemos que ver, trabajo es fuerza por desplazamiento. En este caso será la fuerza resultante, ¿vale? Sería el trabajo realizado en el eje X, ¿vale? Para el eje estudiamos el trabajo que se realiza en el movimiento del cuerpo en el eje X, que es lo que nos interesa, se desplaza 3 metros en el eje X. Entonces, lo primero que hay que calcular es esa fuerza resultante. Para ver la fuerza resultante, esa fuerza tenemos que descomponerla en sus componentes. Tenemos aquí F sub X y aquí
f sub i. Entonces, por trigonometría, que ya lo hicimos muchas veces, sería este triángulo el que tenemos que estudiar, ese triángulo de ahí, donde este es f, aquí tengo f sub i, aquí f sub x y aquí el ángulo de 20 grados. 20 grados. Bien, yo sé que el seno del ángulo es el lado contiguo entre la hipotenusa, o sea, el seno de 20 grados es f sub i entre f, y que el coseno de 20 grados es f sub x entre f. Por lo tanto, la fuerza resultante en el eje x será f sub x menos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Entonces, f sub x va a ser f por coseno de 20 grados menos la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento vimos que era coeficiente de rozamiento por la normal. Y f sub x va a ser f por coseno de 20 grados. Bien, entonces, bueno, primero calculamos esa fuerza resultante, que es f coseno de 20 menos coeficiente de rozamiento por la normal. La normal la podemos calcular del estudio del movimiento en el eje Y. En el eje Y el cuerpo no se mueve. Tenemos, fijaros en el eje Y, voy a dibujarlo ahora en amarillo. En el eje Y es este eje de aquí, ¿vale? Ahí tenemos dos fuerzas hacia arriba, que es la normal y f sub i. Entonces tenemos normal más f sub i, y luego tenemos una fuerza hacia abajo que es el peso, menos el peso es igual a masa por aceleración, pero como el cuerpo no se mueve en el eje Y, la aceleración es 0, por lo tanto esto es igual a 0. Lo que nos interesa es saber la normal. La normal es peso menos f sub i. La normal es el peso, que ya lo habíamos calculado, 294 newtons, 294 newtons menos f sub i, y f sub i es f por el seno de 20 grados. Vale. Esto ya lo voy a hacer porque si no me van a quedar muchos números. 294 newtons menos, bueno, todo en newtons al final, la fuerza eran de 200 newton por el seno de 20. Bueno, esto ya lo hago con la calculadora, todo ello en newton. Entonces la fuerza normal, se escribe en N mayúscula, que no os confunda, 294 menos, abro paréntesis, 200 por el seno de 20. Cierro paréntesis y me sale 225,6 newton. Esa es la fuerza normal, ¿vale? Entonces me vengo aquí a la resultante. La fuerza resultante es la fuerza de la diagonal, que eran 200 newton, por el coseno de 20 grados, menos coeficiente de rozamiento, que era 0,2 por la normal, que es 225,6, y todo ello en newton. Vale, todo esto en newton. Entonces, si hacemos esta operación, me queda, abro paréntesis, 200 por coseno de 20, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 0,2 por 225,6, cierro paréntesis, me sale una fuerza resultante de 142,8 newton, ¿vale? Entonces, el trabajo total realizado, o sea, por todas las fuerzas que actúan en el eje X, fuerza resultante por variación de X, como la distancia recorrida son 3 metros, ese trabajo, que no lo dije, pero trabajo se representa con W mayúscula, no sé si porque viene de inglés, work o qué, pero siempre se representa aquí, será
esa fuerza resultante, que es de 142,8 newton, por la distancia total recorrida, que son 3 metros. El newton por metro son julios, que es la unidad de la energía, ¿vale? Esto por 3 me sale 428,45, lo voy a dejar, 5 julios. Ese es el trabajo total. Y ya está, ¿no? Porque no me piden... Ahí, 428,5. Y ya está, lo dejamos aquí. Un saludo.